Hechos, versículo 7. El libro de Hechos, verso 7. Aquí hay una lectura bastante larga que generalmente no se hace, pero hemos estado viendo, vimos por ejemplo el fin de semana, el domingo, acerca de, ¿cómo se llamaba el título del fin de semana? ¿Cuál era el tema? ¿Se recuerdan del tema del domingo? Cuando uno lo diga, cuando uno se le acuerde, ya todos se acuerdan. Ajá. El reino de los cielos sufre violencia y solos los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. San Mateo 11, versículo 12, si más no me equivoco. Entonces aquí estuvimos analizando, estuvimos viendo un poco, ¿verdad?, acerca de Felipe, cuando Felipe es llevado por medio del Espíritu Santo al etíope eunuco. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo eso. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué es llevado? ¿Qué pasó antes de eso? Hubo una circunstancia bastante fuerte, bastante difícil, por la cual se vino un esparcimiento del evangelio a todo el mundo. Y esa circunstancia la podemos leer desde Hechos 6, versículo 8, hay un subtítulo, dice arresto de Esteban. Aquí vemos el arresto de Esteban, en el cual el apóstol Pablo asentía con su cabeza. Y el mismo apóstol, no era apóstol aún y no era Pablo todavía. Saulo de Tarso asentía con su cabeza y llevaba preso a los cristianos verdaderos, a los que realmente amaban a Dios. En las sinagogas lo buscaban, ¿verdad? En las casas, buscaban a Dios, se reunían en el templo y en las casas, pero cuando se reunían, ellos eran perseguidos por los escribas, perseguidos por los fariseos. Entonces hay que sacar el tiempo detenidamente y ver la valentía. ¿Qué era ser violento? Ser un valiente. Y lo que hace Esteban, vamos a ver un resumen de la historia del pueblo de Israel. Para mí el mejor resumen que podemos ver bíblicamente desde que inició hasta que el momento en el que estaba Esteban acá. Entonces esa es la defensa de Esteban en Hechos 7, versículo 1. Hechos 7, verso 1, vamos a dar lectura. ¿Están listos? ¿Están preparados? Nos falta una luz aquí, recuerden. Nos falta una luz. Y ahora sin esa, peor aún, ¿verdad? O nos faltan unos anteojos, sí, también. Pero la luz, con todo y anteojos, hace falta la luz también. Entonces nos dice Hechos 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estamos todos juntos leyendo, ¿verdad? Estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer un paréntesis acá. Necesito que vayamos leyendo y entendiendo, dándole una lectura. Entonces, ¿qué sucedió aquí en estos dos versículos? Necesitamos saber, ya lo leímos, pero necesitamos entenderlos conforme va la lectura. Vamos a volverlos a leer para que vean lo que les estoy diciendo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Con pregunta, sin una pregunta. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció ¿a quién? A nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán.
y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Así inició el pueblo de Israel. Así inició, esos fueron los inicios. Entonces tenemos que imaginarnos cómo Abraham sale de su tierra y sale de su parentela a la tierra que Dios le mostró. Necesitamos ir pensando todo esto, ¿verdad? Versículo 4 nos dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún, ¿qué dice? Todas las promesas, cuando aún no tenía hijo. ¿Quién? Abraham. ¿Quién le dio la promesa? Dios a Abraham cuando aún no tenía hijo, ¿verdad? Versículo 6 dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Acabamos de ver la estructura de Israel. Abraham a Isaac, hijo de la promesa. Entonces, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 hijos, a los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel. Estamos en un resumen de la historia de Israel. Con la valentía de Esteban, esto se está defendiendo de la acusación que a Esteban le hicieron. Acusación que lo llevó a la muerte. Pero él antes de esto hizo este resumen para mostrarle a los sacerdotes por qué lo estaban acusando, básicamente. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? ¿Y qué le pasó a José? De todo, pero según el resumen, fue vendido a Egipto. Ahí es un resumen, ¿verdad? Un resumen del resumen del resumen, pero dice la finalidad. 10. Y el libro de todas sus tribulaciones, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres, ¿qué dicen? No hallaban alimento. ¿Quiénes no hallaban alimento? ¿Quiénes eran nuestros padres? Dice Esteban. Los hijos de Jacob, las 12 tribus, excepto José, que estaba en Egipto, tenían hambre y no hallaban alimento y tuvieron que ir a Egipto, ¿verdad? Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Faraón conoció la familia de José, conoció las 12 tribus de Israel. Entonces, en el versículo 14 nos dice: y enviando José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Cuántos israelitas entraron a Egipto? ¿Cuántos? 75. ¿Y cuántos salieron? Según los estudiosos, más de 1 millón. De 75. Se multiplicaron en la esclavitud, ¿verdad? Pero fueron 75 los que entraron. Sí, 75. 15. Nos dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. ¿Quiénes murieron en Egipto? Los patriarcas.
Todos murieron en Egipto. 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató, voy a acomodar por acá, dice que maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte y a sus niños para que no se propagase. ¿Qué pasó aquí? El faraón tenía miedo, como se había multiplicado tanto, llegó al punto hasta de mandar a matar a los niños del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando viniera una guerra contra Egipto, los judíos no se aliaran con el enemigo y pelearan contra Egipto. Esa era la idea del nuevo rey, ¿verdad? El nuevo faraón. 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Cómo fue Moisés? Agradable a Dios. A Moisés tenían que haberlo matado según el edicto del rey, pero Dios lo conservó. ¿Usted es agradable a Dios? Pregunto. Igual que Moisés. Más que Moisés, mandó a su hijo a morir por nosotros, imagínense, ¿verdad? Igual que Moisés, fuimos agradables delante de Dios, pero tenemos que entender las escrituras para poder ser salvos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en el 20. Ajá. Y fue agradable a Dios, dice, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Cómo era Moisés en Egipto? Poderoso en sus palabras y en sus obras. 23, continuamos todo con la lectura. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Lo mató. Porque Moisés pensó que Dios iba a librar al pueblo de Egipto con su fuerza, con la fuerza de Moisés, no con la fuerza de Dios. Al punto que a través de esto Moisés tuvo que irse, dejar todo, como hijo de la hija de Faraón, dejar todo botado, por temor a que lo mataran los egipcios. A los 40 años que él tenía vigor, que él tenía fuerza todavía. Y Dios lo llamó a los 80, cuando ya no podía ir a matar a nadie, para que librara al pueblo de Israel, porque no era por fuerza de Moisés, era por medio de la fuerza de ¿quién? De Dios, era por mano de Dios. Entonces, ¿cuánto se está esforzando usted por sacar adelante lo que usted cree que usted puede sacar adelante? Pues no, entonces Dios le va a dar más tiempo. Cuando ya usted se dé cuenta que usted ya no pudo, entonces Dios va a mandar su fórmula, no la suya ni la mía, sino la de Él. Esa es la que Él va a enviar. Entonces nos dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, ¿quién es usted? Metiche, ¿qué le pasa a usted? Y vea lo que continúa diciendo.
¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ah, y entró un temor en Moisés, que dice todo el mundo se dio cuenta. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Pasados cuántos años? 40. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés? Okay. Pasados 40 años, dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés se maravilló de la visión, dice, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Vieron la mansedumbre de Moisés? Era un hombre manso, dice la palabra. Y Dios se le apareció en una zarza. La presencia de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de ser? ¿Orgullosos o humildes? ¿O mansos? Vamos a ver unos mensajes de la humildad más adelante. Necesitamos ser humildes, pobres de espíritu, humildes, porque nadie acepta una reprensión si no es humilde. Nadie acepta una corrección si no es humilde. Entonces, cuando Dios nos corrige y nosotros no somos humildes, posiblemente ni tan siquiera seamos sus hijos. Y qué feo es cuando a usted llega y lo corrigen. Levánteme la mano al que le gusta que lo corrijan. Que llegue el jefe y le diga, no, eso no es así, no, eso no. No, eso está mal, corríjalo, eso va de nuevo. Ay, gracias, jefe, qué salvaje que me corrigió, si no me hubiera quedado malo. En el trabajo, en el trabajo necesitan corregir porque si no hacen las de Moisés con el egipcio, lo matan. Sí, porque es salud, ¿verdad? Entonces, un error en su trabajo es una vida, ¿verdad? Con la que se puede jugar. Se inyecta algo que no hay que inyectar a un paciente que no lo tolera. Imagínese, ¿verdad? Puede ser muy, muy peligroso. Pero en la vida cotidiana, damas, cuando su esposo las corrige, ¿les gusta? Gracias, esposo. Qué gracias, mi amor, por corregirme. Qué dicha, qué belleza. Maridos, ¿les gusta cuando su esposa los corrige? Gracias, mi amorcito, gracias. Sí, yo no había notado eso, no había prestado atención, no me daba cuenta que yo era así. ¿Seremos humildes como Moisés? Creo que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho para aceptar correcciones, ¿verdad? Así era Moisés, muy, muy humilde. Entonces, continuamos con la lectura, que todavía nos queda bastante, pero yo espero que usted no se duerma con la lectura, sino por el contrario, estamos paso a paso con el resumen de la historia del pueblo de Israel. Entonces, en el 7, versículo 32 nos dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, ¿qué dice? Es tierra santa. Moisés, su humildad, y ya después de 40 años, está temblando, no se atrevía a mirar. Y nosotros, yo no sé ustedes, pero la mayoría, a ver qué es, no perdame un solo detalle. Moisés no se atrevía a mirar, imagínense. Entonces, el lugar en que estás es tierra santa. Versículo 34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, ¿con quién era la fuerza? Que había que librar al pueblo de Egipto. Egipto representa el pecado. Salir de Egipto
a la tierra prometida representa la salvación y dejar el pecado. Tierra de Gosén, tierra de esclavitud. Estar en pecado es estar muerto en vuestros pecados y vuestros delitos. Leíamos también San Juan 5, 24, 25. Si oís mi palabra y crees en el que me envió, te dice, tendrás vida eterna y has pasado de muerte a vida. Este momento es en que, bueno, aquí lo tenemos el 20, bueno, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿qué dice? Ahora sí lo podemos leer todos, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por duro que esto suene, el que está en pecado está muerto. Por eso nosotros constantemente estamos haciendo seminario, acabamos de terminar uno y en cualquier momento empezamos otro, hay que traer invitados nada más para que por medio de la escritura entender cómo nacemos como pecadores, crecemos como pecadores, pero no nos salvamos como pecadores, porque el pecador está muerto y tenemos que pasar de muerte a vida según San Juan 5, verso 24 y San Juan 5, 25, por favor, que ya va a estar en pantalla. Nos dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, los muertos, los pecadores, necesitan, sí o sí, la escritura, el evangelio, la palabra sin manipulación, para poder pasar de muerte a vida. Por eso es urgente que salgamos por las calles, traigamos invitados, hagamos un nuevo seminario. Si hay alguna casa que nos abran para poder ir a dar seminario a ese hogar, con mucho gusto iremos, totalmente gratuito, claro está, ¿verdad? Iremos a llevar seminario a las casas que nos lleven, las personas que quieran escuchar, ahí iremos por todas partes. Entonces continuamos el versículo 36, Hechos 7, 36. Hechos 7, 36, llegamos al 61. Así que para leer el 8.1. Nos falta la mitad. El versículo 36 dice, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Hermanos, ¿cuánto duraba esa caminata? ¿Quién recuerda? Yo he hablado un poco de esto. Un par de semanas, 12 días, 15 días caminando sin hijos, ¿verdad? Sin niños y sin rebaños. Con niños y rebaños estiman los estudiosos que podían durar unos 40 días. ¿Y cuánto duró esa caminata del pueblo de Israel? ¿Por qué duró 40 años? Desobediencia, no creyeron a Dios, por incrédulos, por irreverentes, porque blasfemaron contra Moisés y contra Jehová, lo dice la escritura, porque hablaron, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Si allá comíamos ollas de carne, si allá comíamos rico, nos trajeron al desierto a morir. ¿Quién se murió por hambre o falta de agua en el desierto? Nadie, se murieron por rebeldes. Entonces vinieron serpientes ardientes, entonces vinieron escorpiones, entonces ahí sí se morían, pero por castigo de Dios. Entonces, hermano, no espere 40 años lo que puede suceder en 12 días o en 40 días. No siga dándole vuelta, mejor cambiemos, mejor seamos sabios, mejor profundicemos la escritura. Mejor congreguémonos fielmente, mejor sigamos a Cristo antes que a este mundo, antes que las placeres de este mundo. Así que mejor interesémonos por Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que ya predijo todo lo que va a suceder y está sucediendo. La tierra va a temblar como un ebrio, la tierra está temblando como ebrio. En todo lado y todos los días y a cada rato se están dando sismos, se están dando temblores, se están dando terremotos, de acuerdo a la destrucción, así se nombran. Si hay destrucción, aunque sea 4 puntos, es terremoto.
Si no hay destrucción, aunque sea de 8 o 9, pues es un sismo. Eso lo valoran de acuerdo a la destrucción que lleva al lugar donde se dé. Pero ese es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y es el momento de que nosotros pongamos la mirada, el corazón, nuestro querer como hacer, por la buena voluntad lo produce el Señor, estar con el Señor para que produzca esa buena voluntad. Entonces continuamos en el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que él le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Vamos a ver, un momentito, está moviendo un poquito las hojas. Okay. Entonces continuamos en el 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron, ¿a dónde? ¿Qué hicieron nuestros padres? No quisieron obedecer. Nos pareceremos a Israel. Pero hermanos, facilito, facilito le viene uno a la mente y uno dice, qué jupones que eran, qué bárbaros. ¿Cómo no van a creer a Dios y todos los milagros que Dios hizo con ellos en el desierto y todas las plagas que trajo en Egipto para sacarlos, y que llovió pan del cielo, maná del cielo y codornices, carne que venía, y que sacó agua de una roca? Y aún así no creyeron. Usted y yo sabemos todo eso y más porque está en la Escritura, y a veces nos cuesta obedecer. ¿Cómo cuesta obedecer la palabra, el evangelio, la Escritura en sí? Nos cuesta congregarnos, y ahora obedecer. Congregarnos es parte apenas, es una partecita. Hoy estamos llenitos y vean, tenemos una parte. ¿Cómo nos cuesta? No seamos como el pueblo de Israel, cabezones. No esperemos una desgracia, hermanos. Yo me imaginaba a esta gente prensada ahí, prensada en esos edificios, tal vez pensando, si estuviera bien voy a la iglesia. Si estuviera bien, bueno, gracias a Dios, Misión Palabra de Vida, hay 7 iglesias en Venezuela. Pero ¿por qué esperar una crisis? ¿Por qué esperar hambre? ¿Por qué esperar no tener trabajo? ¿Por qué esperar no tener salud? ¿Por qué esperar no tener familia? ¿Por qué esperar? Mejor de una vez, con ganas. Seamos obedientes a Dios, porque aquí en el 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no quisieron obedecer. Pregunto, ¿usted quiere obedecer? ¿Usted puede obedecer? Ahí está el detalle. Sí quiero, pero no puedo porque es que la carne es débil, dice la palabra. Se ponen bíblicos, ¿sí? Es que ¿cuál carne es débil? Ni que 8 cuartos. La carne será muy débil, pero el espíritu es el de Dios. Tiene que ganarle a la carne. ¿Ok? Tiene que ser fuerte. 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Quién? De acuerdo a la escritura, no está la escritura, en el 40, porfa. Dice, leemos juntos para comprenderlo. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este ¿qué? Moisés, que nos ¿qué? No sabemos quién le haya acontecido. ¿Quién sacó a Israel de la tierra de Egipto? Moisés. Según la lectura, ¿quién sacó al pueblo de? Ellos dicen, su perspectiva, su pensamiento limitado, chiquitito, ellos dicen, a este Moisés que nos sacó, porque ellos creían que fue Moisés y por mano de Moisés, nunca pusieron la mirada en Jehová. No fue Moisés, fue Jehová. Entonces, como no tenían a quién adorar,
vieron muy fácil decirle a Aarón, lo que dice en el 40, terminando, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, en el 41 nos dice, entonces hicieron ¿qué? Un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios que lo hicieron. Y lo más impresionante es que ¿quiénes hizo el becerro? ¿Y quién era Aarón? ¿Hermano de quién? Y además de hermano, ¿qué era? Sacerdote de Jehová. Espero que los hijos de Jehová, que los hijos de Dios, no andemos haciendo becerros por ahí. No andemos haciendo truanerías ni tonterías por ahí que no tienen nada que ver con Dios. Tenemos que tener claro que Dios es absolutamente todo y no necesitamos nada más que a Él. Si hay alimento, es por Él. Y si no hay, porque Él lo permitió. Pero no vamos a blasfemar, no vamos a injuriar, no vamos a claudicar, no nos vamos a devolver a Egipto, al pecado, a lo de antes. Es que antes yo tenía de todo y ahora desde que voy a la iglesia no tengo nada. Es que antes tenía trabajo, desde que voy a la iglesia ahora no tengo. Es que antes tenía plata y desde que aprendí el evangelio ahora ya no tengo. No. Nada de eso. Dios es todo, por todo, para todos. 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, o transportare pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. Israel salió de la tierra de esclavitud, de la tierra de pecado, de maldad, de las tinieblas. Ellos salieron, pero dentro de sus corazones siguió morando las mismas costumbres. Usted puede decir, bueno, nací de nuevo, tengo el evangelio verdadero, he sido justificado por la sangre de Jesucristo, pero seguís en Egipto. Seguís con los pensamientos de Egipto, seguís con el pecado, seguís manipulando el pecado, sigue vacilando con el pecado. Cuidado. El que juega con fuego se quema. Tenemos que tener cuidado. Israel salió de la tierra de esclavitud, pero dentro de sus propios corazones y mentes eran esclavos del pecado, no libres, sino seguían en la esclavitud del pecado. En el 45 nos dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios. ¿Quién halló gracia delante de Dios? Acaba de haber un cambio de pasaje, de historia y de todo. Retrocedemos. Terminamos el 45, dice, Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Abajo, al final. Hasta los días de David. Ok. Entonces, 46, recuerden que es un resumen y que pasa rápido, ¿verdad? Este halló gracia, ¿quién? David. Ok, entonces estamos ubicados ahora sí. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta,
el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Comprendimos bien ese 49? Y nosotros queremos meter y someter a Dios a nuestro propósito. Estamos leyendo 49, por favor, leámoslo detenidamente. Dice, bueno, el 48, del 48. Tenemos que entender esto. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. ¿Qué más? Como dice el profeta. Leemos juntos. El cielo es... ¿Qué tamaño es el cielo, hermano? Infinito. Y es el trono del Dios que usted ni tan siquiera quiere obedecer. Que ni tan siquiera le interesa seguir. Que ni tan siquiera le interesa dar gracias en la mañana cuando abre sus ojos. El Creador. Dice que el cielo es mi trono. Imagínense la majestuosidad de nuestro Dios. ¿Y qué es la tierra? El estrado de mis pies. Qué diminutos, qué chiquititos somos. Y qué arrogantes. Y qué orgullosos. El orgullo convirtió a los ángeles en demonios. El orgullo, hermano. Busquen la definición de orgullo y si tiene una particularidad con su forma de ser, de pensar, de actuar, de caminar, de hablar, tenga cuidado porque los ángeles se convirtieron en demonios por el orgullo. Tenemos que tener cuidado. Entonces continúa diciendo el 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. Me edificaréis, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros, ¿qué dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros recibisteis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. 52. Resistís, perdón, entonces, vamos a ver, vosotros resistís, sí. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando aquí? Esteban, ¿a quién le está diciendo esto? A los que lo iban a matar, a los fariseos. Dice que vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al cual, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién es el justo? La venida del justo, Cristo. Romanos 3, versículo 6, ¿verdad? Dice perfectamente quién es el justo. Él es el justo y el que justifica a los que... 26. Romanos 3, 26, dije 6. Ok, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, ¿qué? Que Él sea el justo y el que justifica a quién, al que es de la fe de Jesús. Ese es el justo que está hablando acá. Entonces, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Mataron a quién? Al justo Jesús. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54, ya estamos finalizando esta defensa de Esteban. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban escuchando lo que realmente Dios hizo con Israel, con los antepasados. ¿Y qué dice? Crujían los dientes y estaban rabiando en sus corazones. ¿Por qué? Porque Esteban les dijo, ustedes mataron al justo. Y se retorcían, ¿verdad? Ya me imagino. Como babosas con sal, seguro, así se retorcían así por todo lado. Continúa diciendo el 55.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? Lleno del Espíritu Santo, valeroso, valiente, diciéndole la verdad en la cara a todos sus incircuncisos de corazón, porque podían ser circuncidados físicamente, pero el corazón estaba lleno de mosto, estaba lleno de suciedad, estaba lleno de pecado. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿En dónde tenía puestos los ojos Esteban? ¿O en la tierra? Si hubiera sido en la tierra, ay no, si les digo esto, les voy a caer mal y después me matan. Entonces, no, mejor esto no se los digo. Mejor no lo invito. Mejor no hagamos seminario en la casa, después se enojan los vecinos porque viene mucha gente. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Entonces dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿en dónde? A la diestra de Dios. 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Dice 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre lleno del Espíritu Santo, violento, valiente, hasta el último momento les predicó que Jesús era el justo. Y que ellos no creyeron, igual que los padres no creyeron, como mataron a los profetas sus padres. Viendo la muerte, viéndola de cerca, no dejó, no cayó. Siempre predicó. Siempre, hermano, tenemos que predicar ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y entonces ahí leemos el 8.1. Todo esto era la introducción. Es que el domingo, según yo, iba a dar algo de esto. Y no se pudo. Entonces solo di unas pinceladas. Pero Saulo persigue a la iglesia. ¿Quién era el apóstol Pablo? Vean lo que continúa aquí en el Hechos 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Asolaba a la iglesia, dice. Asolaba a la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaba los martes aquí? Estaba sola la iglesia, asolaba, no llegaba nadie aquí, porque no teníamos reunión los martes. Ahora venimos a la iglesia. Pero ¿qué pasa si aquí llega un loco con una ametralladora y dice, el que venga el otro martes me lo echo? El otro martes. Si saben contar. ¿Qué pasa el otro martes? ¿Cuántos valientes vienen? A ver si se los van a matar o no se los van a matar. Eso era asolar. Pablo asolaba a la iglesia, amenazaba que los que estuvieran en la iglesia los echaban a la cárcel, los llevaban, los sacaban del pelo, ¿verdad? A mí no me podrían sacar del pelo, pero los hermanos sí, ¿verdad? Que tienen bastante. Entonces dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando, ¿qué decía? ¿Qué hacía Pablo? Casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Usted sabe lo que es estar en la casa? Y solo por ser cristiano, lo saquen arrastrado y lo metan a la cárcel. Nada más y únicamente por ser cristiano. Eso hacía Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a esa persecución que se da después de Esteban, Dios tiene todo bajo control. Por la muerte de Esteban,
Entonces, ¿qué pasó con los cristianos? Murieron todos apedreados en Jerusalén. Ese es el siguiente título. ¿Qué es el siguiente título? Lo que lo tienen en Biblia. Dice, predicación del evangelio en Samaria. Pero los hombres que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, los que iban carrereados, eso está en el 8, versículo 4, 8:4. Entonces, en el 8, versículo 4, nos dice, ahora sí está en pantalla para los que no lo tienen, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5. Leemos juntos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice? Les predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos. Si todos estuvieran en Jerusalén y a todos los hubieran apedreado en Jerusalén y todos hubieran muerto en Jerusalén, ¿el evangelio se hubiera esparcido o no se hubiera esparcido? Si hasta la muerte de Esteban apedreado fue un propósito para que otros salieran de las cercanías de Jerusalén, de las cercanías del evangelio, y pudieran ir predicando. Hermanos, a veces tenemos mucha oportunidad, a veces lamentablemente tenemos que estar en un hospital. Bueno, para usted es su trabajo, pero para otros lamentablemente hay que ir a un hospital en algún momento. Y tal vez Dios te llevó con un propósito. Con el propósito que apedrearon a Esteban y que murió. Era ahuyentar, era que se fueran, era que se esparcieran los que conocían la verdad del evangelio, de la palabra, y la predicaran. Tal vez usted a veces tiene que ir a Levi's o tiene que ir al banco y le toca un filón y usted dice, no, ¿qué fila? Tal vez Dios te está poniendo a alguien para que le hables el evangelio, al que está adelante o al que está atrás. Porque dice, no, está loco. ¿Qué voy a estar haciendo fila, Jonah? Y tal vez había alguien necesitado de la palabra de Dios. Ir a sacar una cita, no, ¿cuánto vale? Paguen la cita ahí por alguien que vaya a hacer fila a la 1 de la mañana, o a las 4, o no sé cómo se maneja ahora. Ahora es por EDUS y todo ese asunto, pero bueno, hay mañas. Y tal vez ese día te ibas a encontrar con alguien que le ibas a hablar y iba a ser salvo. Pero nos resistimos. Aquí el esparcimiento de la iglesia, si la iglesia se hubiera resistido, se queda escondida y calladita, el evangelio no se hubiera esparcido. Felipe no hubiera ido a predicar a Samaria. Por ende no hubiera sido llevado por el Espíritu Santo al desierto donde iba el etíope eunuco. Y por ende Etiopía no hubiera sido salvo millones de personas. Pero tenemos que dejarnos usar por Dios. Tenemos que estar como estaba Esteban. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo se hace una gran obra a través de la muerte de Esteban. Les comentaba ya para finalizar, por el tiempo, les comentaba el domingo, di un dato mal, dije que 4,000 kilómetros en línea recta, no, 4,000 kilómetros es por donde va la calle, de Etiopía a Jerusalén, con todas las curvas y todo. En línea recta son 2,770 kilómetros, nada más, en línea recta. Pero no hay carretera recta, entonces tenía que venir por los 3,990 kilómetros son. 4,000 kilómetros, ¿verdad? Dando curvas y dando, donde si viajan en avión son 5 horas y media, donde si vienen en carro son 85 horas, para adorar en Jerusalén. Esto sucede. Si acaso 10 kilómetros por hora, 5 por hora, no sé cuánto podía ir ahí. Imagínense en el tipo de vehículo que venía. Entonces vamos a leer, ya que el domingo no nos dio chance por la rapidez, nada más un poquito la conversión de este etíope eunuco. ¿Está bien? Y con esto finalizamos. Dice en Hechos 8, versículo, vamos a leer del 28 para entender un poquito la historia.
Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, quien el etíope eunuco, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, ¿qué dice? Ay no, Señor, saber de quién es ese carro, debe ser alguien importante, saber si habla el mismo idioma. Y dice, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo? Acudiendo, obedeciendo, actuando, haciendo lo que Dios quiere, no lo que él quería, sino lo que Dios quería. Entonces, acudiendo Felipe, no lo que hizo Jonás y yéndose para Tarsis en lugar de Nínive, sino acudiendo, ¿verdad?, al llamado de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hermano, pregunto, ¿entiendes lo que lees cuando leemos la escritura? Cuando leemos la palabra, el evangelio. ¿Entendemos lo que es amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Entendemos lo que es orar los unos por los otros, amarnos unos a otros, orar por los gobernadores que están en altos puestos? ¿Entendemos? ¿Entendemos lo que es padecer por la escritura, por la palabra, por la evangelización? ¿Entendemos el propósito por el cual fuimos rescatados, por el cual fuimos salvos, por el cual estamos hoy sentados aquí? ¿Sí entiende o no entiende? Dicen que es una falta de respeto decir entiende. Entonces voy a decirles, me explico. ¿Por qué estamos, si entendemos, si lo comprendemos, por qué estamos aquí sentados? Estamos aquí sentados para no seguir siendo los mismos, sino para mejorar, para cambiar, para ser mejor, para enamorarme de Cristo, para enamorarme de Dios. Levanten la mano los que han estado enamorados aquí algún día. No, de Cristo, levante la mano, de Cristo. El que no está enamorado, no se ha enamorado de nadie, por lo menos diga que de Cristo y levante la mano. Entonces, en ese enamoramiento, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahora no y antes sí. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en el día de la reunión de matrimonios, pero bueno. Sonó, Apocalipsis nos habla del primer amor. ¿Por qué cuando recibimos el evangelio? Vean, yo recuerdo, ¿verdad?, cuando llegaba el pastor a mi casa a las 7 de la noche, aunque éramos un puño de charlatanes y evangélicos falsos y pecadores, ¿verdad?, y demás, y todo lo que usted quiera ponerle, ¿verdad?, pues no entendíamos la palabra, aunque nos reuníamos, aunque diezmábamos y ofrendábamos, aunque hacíamos buenas obras, y no estábamos preparados para la salvación. Íbamos al infierno todo el grupo que yo pastoreaba. Y cuando llegó el pastor a predicarnos la palabra a las 7 de la noche, de verdad eran las 10:20. 10:20. Vean lo que hemos pasado aquí. ¿Qué hemos pasado? ¿Cuánto tiempo? 1 hora 20 minutos de cuando empezamos. Empezamos despuesito, más bien. Como 1 hora y 10 minutos. Y vea ya lo que cuesta. De 7 a 10:20, 3 horas 20 minutos y todos así. Oyendo la palabra, así, los ojos y todo, nos volvíamos a ver así, 10:20. Porque ahora uno no aguanta ni 1 hora 20. Antes aguantamos 3 horas 20 oyendo la palabra. ¿Qué pasa con el primer amor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con cuando leemos? No sé si alguno pensó, está loco ese pelón, no de todo lo que leímos. Y yo con este sueño, yo con este cansancio, yo también, yo me levanté de madrugada también para ir a trabajar también, y también trabajé, también me asoleé, también todo, pero Dios es primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces creo que nos falta ese primer amor nuevamente a los que ya hemos comprendido la verdad. Entonces Felipe, ya ni pudimos terminar otra vez la historia de Felipe. Entonces Felipe le pregunta, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Se me cambió la hoja. ¿Ah? ¿Cuál es?
Hechos 8:30. Sí, se me cambió la hoja cuando no lo encontraba. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo espero que aquí en adelante hagamos todo el propósito de comprender la lectura, lo que leemos. Y si no lees no vas a entender nada, entonces calcule usted. 31. Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él, ¿verdad? Entonces, pero es que yo leo la Biblia, no entiendo, venga acá los martes, venga aquí los domingos, vaya, apenas hagamos seminario y vamos a entender muy bien la escritura por el discernimiento del Espíritu Santo. El pasaje, dice el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cuántas patadas dio Jesús? Y cuántas quiten, que suélteme, que yo no hice nada, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Rey de los judíos. ¿Cuándo vio usted? Ni en las películas que son tan mentirosas. Jesús como cordero, dice como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo. ¿Qué dice? No abrió su boca, nada. Dice que como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Va leyendo a Isaías, ¿verdad? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o algún otro? ¿Usted sabe lo que es venir 4,000 kilómetros en no sé qué tipo de carreta, con no sé qué tipo de caballos o de camellos o de asnos o no sé qué traía, para no entender si esto era Isaías o si había algún otro que iba a pasar o que le había pasado esto? No lo entendía, pero su fe, su devoción. A veces nos quejamos y tenemos que venir 10, 15 minutos a pie, media hora en carro, ahora una hora, hora y media, 2 horas, ahora un día, ahora en el Amazonas, que duran 7, 8, 9 horas para llegar al culto, 10 horas para llegar al culto, y después de que llegan a Misión Palabra de Vida de allá, en Brasil, y no quieren irse, no quieren que paren de predicar, no quieren seguir escuchando, para volar pata otras 10 horas para la casa, para caminar otras 10 horas, y ante los peligros del Amazonas, ¿verdad? Aquí nos sale una cucaracha, esas grandes cucarachona, y si vuela, quítese. Es lo más peligroso que puede haber aquí, ¿verdad? Una ratilla, un caño. Ahora ahí, 10 horas caminar. Creo que necesitamos disponer nuestro corazón muy, muy fuertemente ante esto. Entonces, respondiendo, el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, dice, desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció a Felipe? ¿Qué es lo que necesita el mundo entero que les sea anunciado? Leemos juntos. ¿Qué dice? Le anunció el evangelio de Jesús. Yo, aunque prediqué el evangelio, y aunque predicaba, y aunque diezmaba y ofrendaba, y aunque era pastor, iba al infierno eterno porque no entendía el evangelio de Jesús. Por eso insistimos tanto en el seminario, porque en el seminario escudriñamos profundamente la escritura para comprender el evangelio de Jesús, que es el mismo que Felipe le predicó al eunuco. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? Para ver si ha creído, si ha nacido de nuevo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, ¿qué es? Pregunto, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y que entregó su vida por usted.
y que derramó su sangre por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y que ya Él canceló, ya Él quitó, ya Él lavó, ya Él limpió. O usted tiene que limpiarse todos los días, o usted tiene que lavarse todos los días, o usted tiene que hacer acciones para ser perdonado diariamente. Necesitamos escudriñar el Evangelio de Jesús. Entonces él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. ¿Cómo iba el etíope, eunuco, con su salvación? ¿Cómo está usted con su salvación? No, eso no es que... ¿renegando por todo o está feliz con su salvación? El eunuco iba feliz. Iba a empezar otros 4,000 kilómetros de camino feliz. No dice: no, sí, apenas vamos a salir de Jerusalén, apenas en el desierto, para llegar hasta Etiopía. Ay, cómo me va a quedar la espalda. Feliz porque sabe que era salvo, porque conoció a Jesucristo, porque le predicaron el Evangelio, porque le predicaron la palabra. Feliz. ¿Cómo viene usted a la iglesia? Feliz porque es salvo. ¿Cómo va a predicar usted el Evangelio? Feliz. Y cuando le cierran la puerta en la cara, feliz también. Y cuando le dicen: no me joda más, ya no quiero hablar con usted, cuando lo sacan del chat, cuando ya no le reciben los versículos bíblicos, feliz. Porque nosotros no somos felices por la circunstancia que nos rodea. Nos corrigen el trabajo, feliz porque es salvo. No somos felices por las circunstancias, somos felices porque ya Él nos compró a precio de sangre. Así que vamos a predicar, así que vamos a hablar, vamos a vivir felices, gozosos, contentos, sin importar cuánto nos falte de esta vida aquí en la tierra, sin importar por dónde vayamos a pasar. Tal vez no sea tan mal las circunstancias, tal vez sí. Se va el agua en San Ramón el martes, ¿cómo vamos a estar? No, hombre, yo no voy al culto, no me he bañado, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Así, no, de todo cochino. Cámbiese de ropa, échese perfumito y nadie sabe si usted se bañó o no. Así hacen en Europa, y no un día, meses o años, yo no sé, escucho que hasta 6 meses pasan algunos sin agua, sin baño. Entonces, felices, contentos, porque venimos a alabar, venimos a escuchar, venimos a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, que su trono es imagínense, el universo entero es el trono de Él, que es, bueno, es grandísimo. Entonces, dice que el eunuco no vio más a Felipe y entristeció su corazón porque ese hombre que le había predicado no lo vio más. ¿Eso dijo? No vio más a Felipe, pero él no necesitaba encontrar a Felipe. Él no necesitaba encontrar a Isaías, que era el libro que iba leyendo. Él necesitaba encontrar a Jesús para ser un hombre nuevo. Y llevó el Evangelio hasta Etiopía, ¿verdad? Entonces, siguió su camino, dice, gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. No es que se encontró en dificultad, en otro lugar, ¿verdad? Y pasando, ¿qué hacía Felipe? Ay, el etíope, ahora que allá solito, esa caminada que se va a pegar, pobrecito, lo hubiera acompañado. ¿Qué hacía Felipe? Felipe ya hizo lo que tenía que hacer, predicó el Evangelio de Jesús. El etíope hasta se bautizó por su propio gusto, ¿verdad? Porque él preguntó, y dice que se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí viene la conversión de Saulo, el que andaba asolando a la iglesia. Vamos a quedar hasta aquí por el tiempo.
Hermano, hermana, yo espero que usted pase gozoso, pase gozosa, sin importar las circunstancias, sin importar las pruebas, sin importar la dificultad, que usted vaya como Felipe anunciando el evangelio por donde usted pase. Usted cumple y el corazón de las personas verán si aman o no aman a Dios, si quieren o no quieren entender el evangelio. Usted y yo, por donde vayamos, predicando constantemente, siempre, invitando. Tenemos que hacer una lista de invitados e iniciar seminario. Si hay que ir a las casas, vamos a las casas, ¿verdad? Si hay que ir a donde haya que ir, allá vamos a predicar el evangelio, la palabra. El próximo martes hay que ir donde doña Melania, ¿verdad? Doña Melania, entonces también allá iremos a predicar la palabra, después nos vendremos para acá. Y si usted tiene algún grupo, alguna familia dispuesta a recibirnos, nos ponemos de acuerdo y allá vamos a ir. Señor, te damos gracias.